Nos acompaña en este momento el doctor Víctor Gutiérrez Castillo, es director del Departamento de Derecho Internacional Público y Comunitario de la Universidad de Jaén en España. Se encuentra en nuestro país dictando justamente un curso sobre el proceso de integración europeo en el marco de la 9ª edición de posgrado en estudios internacionales que dicta la Facultad de Ciencias Sociales, la Universidad de la República. Bienvenido, gracias por acompañarnos hoy. Gracias por la invitación. Bueno, pensando y remitiéndonos a los últimos atentados en Barcelona, por estos tiempos Europa es un poco el foco de estos atentados terroristas. ¿Por qué exactamente? Bien, si me permite, yo voy a hacer una pequeña corrección. Europa no es el foco de los atentados. En Europa se han producido atentados, pero hay ya investigaciones de la Universidad de Maryland donde menos del 1% de los atentados yihadistas cometidos entre el año 2000 y 2014 se han cometido fuera de Europa. Es cierto que la repercusión de los atentados en Occidente tiene, bueno, una dimensión mucho mayor que Kabul o Bagdad, pero eso es importante porque parece que la vida de los europeos vale más que la vida de los africanos o de la vida de los asiáticos, y no es así. Está bárbaro que haga la referencia, porque de verdad pareciera que los 15 muertos en Barcelona, con lo que vale cada una de esas vidas, da más titulares y más prensa o más noticias que los 150 en África, ¿no? De hecho lo da. Es lógico que ocurra así. ¿Por qué es lógico? Es lógico porque si nosotros vivimos en una, digamos, en una zona del mundo donde los hechos europeos, los hechos que tienen que ver con, bueno, con el mundo en el que habitualmente nos movemos, son impactantes, impactan mucho más que aquellos episodios que ocurren en lugares más alejados, con culturas diferentes. O sea, es una cosa lógica. Yo si estoy en la página internacional de un diario, voy a titular de una manera si hay un atentado en Barcelona y de otra manera si es en las Filipinas o en Sri Lanka. Es lógico que sea así. ¿Qué duda puede caber desde el punto de vista profesional? ¿Le cabe duda al profesor? A ver. Por supuesto que me cabe duda desde el punto de vista profesional. Vamos a ver. Es lógico desde la lógica europea y occidental. Es decir, una de las características de la sociedad internacional contemporánea es la interdependencia y la heterogeneidad. Es decir, en el mundo de hoy hay 193 estados en Naciones Unidas. Hace 50 años había 70 o había 60. Es decir, por lo tanto, es lógica de la óptica que se interpreta el derecho internacional y las relaciones internacionales desde el punto de vista europeo y occidental. Pero no es lógico desde el punto de vista lógico en sí del derecho. No es lógico, es decir, porque la soberanía española no es mayor ni menor que la soberanía de Burundi. Y mi vida no es mejor ni peor que la de un marroquí o la de un chico de Mali. Por lo tanto, es lógico desde la perversión de la comunicación y desde la perversión de la construcción internacional de Occidente. Es decir, yo vengo de un país donde nosotros cuando estudiamos Derecho Internacional realmente estudiamos la historia de Europa. Y el mundo está compuesto por otros países que no son Europa. Es decir, cuando nosotros estudiamos el derecho internacional empezamos por la paz de Westfalia. Es decir, pero había otras culturas y otras sociedades más allá de Europa. Por lo tanto, entiendo que la repercusión se produzca de forma inminente cuando hay en Nueva York un atentado en Barcelona, entre otras cosas porque los medios de comunicación, el mundo desarrollado, tienen más preeminencia en esa parte del mundo. Pero yo sí quiero alzar la voz para decir que manifestando la condolencia a todos los familiares de los muertos y asesinados en Barcelona, hay que tener en cuenta que hace muy poco hubo 90 muertos en Kabul con una furgoneta con garrafas de butano y murieron 90 personas en un mercado y nadie sabe absolutamente nada y a mí me merece igual respeto a esas personas. Por lo tanto, a los europeos nos asusta, nos preocupa la inmigración, pero es muy importante, digo, la inmigración y el terror, es muy importante que se sepa analizar el tema desde el sentido común, porque todo esto que está ocurriendo es caldo de cultivo para la extrema derecha, para la xenofobia y para la islamofobia, porque los asesinatos que se han producido son de chicos de 17 a 20 años. Sí, hoy leíamos la carta de una maestra que había sido maestra de uno de los protagonistas, autores del último ataque. Y claro, y le costaba, hasta le dolía por los propios protagonistas, sin defenderlos, por supuesto. Pero por supuesto, porque nadie nace odiando. Bien, ahora me permite preguntar, porque hasta hace poco lo que se discutía en Europa era quién se hace cargo de la crisis griega, ¿no? Hoy, ¿quién se hace cargo de la inmigración? Porque si bien cómo evitar que esto se convierta en el caldo de cultivo de la xenofobia, o no me queda claro si es xenofobia o pobrefobia lo que puede haber en Europa por estos momentos, ¿no? ¿Qué potencial de asimilación real tiene una inmigración que no se pueda llegar a controlar con algún criterio, tanto en lo social como en lo laboral? Bueno, vamos a ver, en el caso de la inmigración,
La inmigración, Europa tiene una política hace tiempo ya securitaria, fundamentalmente de control de fronteras y militarización de fronteras. El número de muertos que hay muchas veces entre África y Europa es mayor que el de México a Estados Unidos, cosa que no se sabe. Pero lo que sí es necesario son políticas de control de fronteras, pero la inmigración no se soluciona con el control de las fronteras, se soluciona con la cooperación internacional y con la integración. Porque o sea, una cosa puede ir de la mano de la otra. Bien. Yo he tenido la oportunidad profesional de viajar a Mali, al África Negra, en un viaje de cooperación. Y cuando uno está allí y ve realmente la gente cómo muere, ve cuando la gente realmente anda desnudo, se da cuenta que le importa muy poco el perder la vida para ir a Europa. Por lo tanto, o cambiamos esa realidad del continente, yo hablo de África porque es lo que tenemos muy cerca, Marruecos está a 7,5 millas de España, es decir, o cambiamos esa realidad o esto va a seguir para adelante, porque lo que no puede hacer Europa y el Occidente es mirar para otro lado cuando hay conflictos armados, dictaduras, autocracias y hambre en África, y poner fronteras. Es decir, yo creo que, evidentemente, un Estado no puede abrir las fronteras, eso es demagogia, pero sí es verdad que la política securitaria y de control de fronteras no puede ser la única solución a la inmigración. Bien. El libro de Huntington, ¿no? El choque de las civilizaciones, ya es como viejo hasta a la luz de los últimos eventos. Pero por allí hay un capitulito que se titula La revancha de Dios. ¿No? Porque detrás de estos ataques terroristas está la evocación al nombre de Dios y demás. Entonces, de aquella primera mitad del siglo XX, donde las sociedades nacientes nuevas iban a ser laicas, más humanitarias, progresistas y demás, y se iba a prescindir de Dios, bueno, resulta que la religión pareciera tener, por lo menos desde la perspectiva del autor, ¿no? Y algunos especialistas, que Dios haya tomado su revancha en expresiones terribles, como puede ser el extremismo o el fundamentalismo. ¿Cuánto de real le parece que hay en eso? ¿O cuánto dejó de ser la verdadera génesis del tema, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con con el planteamiento de la obra del choque de civilizaciones. De hecho, el presidente Zapatero reaccionó en su momento con un programa internacional apoyado por Turquía que se llamaba Alianza de Civilizaciones. Porque yo no parto de la idea de que haya un choque de civilizaciones. Yo no creo que el Islam sea per se malo o peor que el cristianismo o el judaísmo. Es decir, porque lo que sí existe es una rama del Islam, el sunismo, dentro de la cual hay varias ramas, el salafismo, del cual surge un movimiento extremista que declara la guerra a todos aquellos que no comparten su filosofía de la religión, cristianos y musulmanes. Sí, claro. Con lo cual, ojo, cuidado. Por eso, entonces tiene más que ver, si se quiere, insistir con que esto es religioso en el fondo. Ah, claro, puramente. Evidentemente, aquí hay un componente religioso. De hecho, los sociólogos, cuando estudian el terrorismo religioso tiene unas características diferentes del terrorismo político. El terrorismo religioso busca, sobre todo, la ejemplarización del ataque, es decir, la destrucción masiva. Sería algo ejemplar, el desprecio hacia el otro, hacia el pecador. Eso no pasa en el terrorismo de carácter político. Entonces, por eso cuando en España hubo el atentado en Madrid en el año 2004, que el gobierno de ese momento decía que era ETA, el grupo terrorista ETA, los especialistas decían que no tenían características de ser ETA por las consecuencias y la manifestación del atentado. Y fue así. Cuando ETA puso la bomba en el supermercado en España hace unas cuantas décadas, ¿ahí no había también un terrorismo masivo que no le importaba nada a quien moría? Porque me parece que es hacer esta distinción. El religioso busca matar a cualquiera y el político más afinado cae por su propio peso, porque el caso del famoso supermercado de España voló por los aires todo el mundo, niños, mujeres, viejos, ancianos, españoles, catalanes, lo que fuera. O sea, esa distinción me parece que tiende a confundir un poco la génesis del fenómeno terrorista, que es un fenómeno de asesinato masivo buscando un efecto político. Esa distinción es fruto de un estudio sociológico y de universidad. Efectivamente, como usted dice, en el atentado que hubo en Barcelona, en un supermercado murieron, no sé si fueron 50 personas en aquel momento, en el año 80 y tantos, pero es la excepción a la regla de la forma de atentar. Es decir, vamos a ver, un finlandés suele ser rubio y alto, habrá finlandeses que sean morenos y bajos, pero eso no significa que la generalidad sea así. Por lo tanto, un estudio de praxis, de comportamientos, nos llega a la conclusión de que la generalidad, las características del terrorismo ideológico, religioso, tiene unas pautas distintas. De hecho, por eso están los expertos. Podría poner el ejemplo de Bolonia con las brigadas rojas en la estación de ferrocarril de Bolonia, que también voló por los aires. O sea, me parece que hay muchos ejemplos en la historia reciente, en Europa sobre todo, la Baader-Meinhof en Alemania, donde generalmente los ataques terroristas, cuando uno empieza a distinguir si son políticos o de tipo religioso, me parece que, con todo respeto, es un razonamiento que falla por la base. No, yo no estoy de acuerdo
estoy de acuerdo con usted, porque precisamente gracias a esa distinción la policía, los servicios de seguridad pueden luchar mejor contra el terrorismo. Cuando uno sabe pasa por saber conocer al enemigo. Conocer la realidad, conocer al enemigo, conocer cómo actúan. Gracias a eso se puede saber cómo se piensa. Voy a hacer una pregunta poco simpática, pero pareciera que no se termina de conocer al enemigo. Claro. Y entonces pareciera estar en todos lados. ¿No se sentía uno más seguro aún en la Guerra Fría, con el antagonismo claro entre Rusia y Estados Unidos, que ahora? Pregunto. Sí, mire, le decía antes al compañero de mesa que una de las características de nuestra sociedad internacional es la heterogeneidad y la interdependencia. Si bien es cierto que durante un tiempo nuestro mundo estaba dividido entre los bloques comunista y capitalista, norte y sur, ahora esa división se ha evaporado y todo se ha multiplicado, es interdependiente y heterogéneo. Coincido con usted en que es muy complicado, pero afortunadamente cada vez se sabe más cómo actúan. Lo que ocurre es que matar es muy fácil. Matar es muy fácil. Y sobre todo en la forma que se tiene de matar ahora en Europa, que ya pasaba en los movimientos de nacionalistas, de liberación en el mundo árabe, que es el terrorismo de low cost, es decir, coger una furgoneta, agarrar una furgoneta o un camión y estrellarse contra un establecimiento. Porque introducir dinamita o introducir energía atómica en Europa ahora es terriblemente difícil por los controles de seguridad que hay. Por lo tanto, es normal que los acontecimientos, los atentados que estamos viendo ahora, sean atentados realizados de casa, con cuchillos, con lo que pasó en Niza, lo que ha pasado en Manchester, lo que ha pasado en Barcelona, lo que ha pasado en París, porque realmente no tienen la capacidad de defragación como lo tenían simplemente pueden utilizar garrafas de butano, que es lo que pueden tener a mano, que es peligroso, evidentemente. Pero sí es cierto que el peligro es que es muy complicado de prevenir, la seguridad, claro, la seguridad del 100%, eso nadie lo puede garantizar. Bueno, pero hoy en día circula un audio creo que hasta del sermón de un cura hablando sobre lo que ocurrió en Barcelona y decía, se le podría hasta hacer un juicio a la alcaldesa de Cataluña porque en realidad, como medida de seguridad, habría que haber puesto barreras para que las zonas peatonales no ingresen furgones, algo que suena también lógico y de mucho sentido común, ¿no? ¿Hay que hacerlo? Sobre todo porque hubo 8 atentados iguales en Europa. Ahí está, lo de la entrada de vehículos a lugares masivos. Eso ha producido una cierta polémica, no ha sido desinteresada. Es decir, es cierto que en ciudades como Málaga, por ejemplo, como en Madrid, se han utilizado en grandes avenidas unos montículos o macetones para evitar ese. Y la alcaldesa de Barcelona prefirió reforzar la seguridad a utilizar eso en la Rambla. Bueno, realmente... Tal vez haya que hacerlo. Claro, pero seguramente se hará. Pero yo también me parece, y no tiene nada que ver, yo no soy del partido de esta señora, pero me parece un poco mezquino utilizar la política cuando hay muertos encima de la mesa. Yo creo que nadie podía haber pensado en ese momento que algo podría pasar, ¿no? ¿Desde este lado? ¿Cómo se combate la islamofobia? Porque, por ejemplo, frente a el hecho de Barcelona hubo 115 o 150... ¿Ha dicho la homofobia? Islamofobia. Ah, islamofobia. Porque lo primero que surge es todos los árabes o todos los musulmanes son terroristas, es decir, acá tenemos 5 y ya poco menos todo el mundo andaba temblando porque eran 5. Y en Europa, cuando pasa ese tipo de cosas, porque hubo organizaciones musulmanas que tomaron distancia, y muchas, la mayoría toma distancia. La mayoría. Pero ¿cómo se hace para que la gente común no entre en esa paranoia? Yo creo que ahí tiene el Estado, tiene una obligación, un deber moral de educar. Yo entiendo de educar y de dar información con sentido común de lo que está pasando. A mí me preocupa mucho las consecuencias de este atentado en Barcelona, porque ya estamos viendo cómo ha habido atentados contra mezquitas y contra comunidades musulmanas que son personas que buscan la paz y que buscan trabajar y que tienen los mismos derechos y obligaciones que cualquier otro. Y le voy a decir un dato más. Los atentados que se han cometido en Bélgica y en Francia, a diferencia de los de España, eran cometidos por franceses y por belgas, es decir, chicos que han nacido en Francia y Bélgica, de comunidades musulmanas, que han sido educados bajo la educación francesa y belga y que terminan radicalizándose. Con lo tanto, no solamente un tema de inmigración, pero sí es verdad que hay islamofobia. Y ahí los medios de comunicación juegan un papel muy importante porque toman la excepción por el todo. Y la excepción es lo que ha pasado en Barcelona o está pasando en Europa, que un grupúsculo radical de una sección concreta del Islam decide matar cuando puede. Y eso no es la comunidad musulmana, porque la manifestación de repudio de la comunidad musulmana ha sido constante. Lo que ocurre es que no tienen la capacidad, podemos decir,
de verbalizarlo públicamente como otras comunidades. No están estructuradas en partidos políticos, ¿no? Porque ellos además se sienten foráneos. Es decir, Europa somos estados que no hemos nacido de la inmigración, a diferencia de Uruguay. Por lo tanto, el extranjero es aceptado, pero es extranjero. Claro. Ahora, justamente, hay algo que vos dijiste que me parece interesante que pudieras desarrollar. Algo así como dos puntas de un problema, ¿no? Hablabas, ¿cómo es posible, desde nuestra perspectiva, que ciudadanos franceses hayan, en el marco de un ataque, matado a compatriotas, ¿no es cierto? Que es lo que termina ocurriendo. Entonces uno puede suponer que por lo menos hay problemas con dos puntas. Por un lado, la de la propia sociedad francesa, que a pesar de que ese muchacho nació ahí, no logró que se sintiera de ahí. Ese parece lucir como problema, pero después está el otro, que nosotros tenemos un ejemplo muy concreto y muy vívido en nuestra sociedad, y que tiene que ver con que nuestros abuelos o nuestros tatarabuelos vinieron de otro lugar, y si bien vinieron con sus comidas, con sus ropas, con sus lenguas, con sus costumbres, también se hicieron hinchas de Peñarol, se hicieron blancos, se hicieron colorados, y tuvieron la vocación de integrarse. Pregunto, ese ciudadano que va a Europa corrido por la miseria injusta e inadmisible, ¿tiene ganas de integrarse a ese lugar que le recibe? Sí. Vamos a ver, el mensaje que hay que lanzar es que la inmensa mayoría de los inmigrantes que vienen a Europa y que vienen a España vienen para tener una vida mejor y para integrarse sin problema. Ahora bien, sí es cierto que hay algunas comunidades, algunos países, sobre todo Francia y Bélgica, tanto también Alemania, donde la integración no se ha hecho de la forma más adecuada posible. De hecho, se ha tenido la mala costumbre de seguir denominando a los nietos de inmigrantes como inmigrantes de segunda o tercera generación, cuando son musulmanes, porque al presidente Sarkozy, que era nieto de un húngaro, nadie le decía que era inmigrante de segunda generación. Sin embargo, cuando es musulmán, sí se le dice, usted es inmigrante de tercera generación, aunque haya nacido en Francia y haya educado en Francia. ¿Qué ocurre? Cuando eso ocurre, las personas, esas generaciones, se sienten desheredados de la comunidad, terminan enrocándose en el elemento identitario que les diferencia de la comunidad que les expulsa. Y ese elemento identitario es el Islam. Lo que realmente nos diferencia a nosotros de los inmigrantes que vienen de fuera, de África, de Asia y tal, es la religión. No es el caso de los inmigrantes latinoamericanos, en el caso de España. Ahora, tanto uno como otros pueden terminar siendo únicamente mano de obra barata para Europa, o pueden terminar asimilándose, integrándose en un mejor lugar. La mayoría de los inmigrantes, no nos engañemos, Por eso la mayoría de los inmigrantes allí donde van comienzan siendo mano de obra barata, allí donde van, en Estados Unidos, en Europa. Acá. Y también le digo una cosa, y también hay muchos ciudadanos nacionales que son manos de obra barata. Absolutamente. Es decir, vamos a ver, esos son dos discursos distintos. Yo creo que la voluntad de la gente es integrarse. Ahora bien, sí es verdad que hay, y eso hace falta una reflexión profunda por parte de las administraciones públicas, por parte de los gobiernos, de qué se ha hecho para integrar de verdad y para hacer esa función pedagógica en la ciudadanía, de que un chico que proviene de una comunidad musulmana o árabe no es un inmigrante de tercera generación, es un francés. Pero me gustaría un poco preguntarle qué opina él, pero yo reflexionaba un poco respecto a algunas declaraciones de José María Aznar que decía en estas últimas horas, estos atentados nos suceden por lo que somos, por lo que representamos, y poniéndose allí en un lugar de víctima en alguna medida. Y uno recuerda lo que fue, por ejemplo, la participación de Aznar a aquella reunión en Azares, lo que fue la invasión a Irak, y se conocen ahora documentos que dicen que Irak no había la certeza de que tuviese las armas que según nucleares. Aznar tenían. También se sabe que hay un documento que fue alterado donde la palabra petróleo fue borrada, de modo tal que esto pareciese otra cosa. Esto era por la seguridad del mundo y no por el petróleo. Y se sabe que junto a Blair orquestaron toda una campaña que tenía que ver con cómo convencemos a nuestros ciudadanos de que esta invasión es una invasión legítima. Entonces yo me pregunto, ¿esto será... ¿es solo religioso ¿es solo entonces? religión? Porque esto tiene ¿Es otra connotación. lo que somos o es también parte de lo que hemos hecho? Vamos a ver, yo que estudio también el mundo árabe islámico, Occidente, Naciones Unidas, padece una crisis de legitimidad en el mundo árabe islámico. Por lo mismo que estábamos comentando antes, porque parece que los muertos de Europa, de Occidente, valen más que los muertos de allí. Por lo tanto, lo que hizo el presidente Aznar es un crimen internacional. Es decir, jurídicamente fue un ataque que no estaba legitimado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y eso fue amparado y bautizado por Estados Unidos, por Polonia, por España y por Reino Unido. Y eso no se lo permiten hacer otros estados, y sí lo hicieron ellos. ¿Y cómo nace el Estado Islámico?
El Estado Islámico nace en Irak después de la Segunda Guerra de Irak. Nace como consecuencia de un grupo de militares radicalizados que provenían de la guardia cercana a Saddam Hussein en ese momento, que se radicalizan y toman contacto con Al-Qaeda. Y después ellos se estructuran y se pelean con Al-Qaeda y forman el llamado Estado Islámico, que después se propone como Califato Islámico al extenderse en Siria como consecuencia del conflicto sirio. Es decir, cuidado, que todo esto, aquí también hay una responsabilidad. No quiero decir, por lo tanto, que esté justificado lo que esté pasando. No, nadie está pero diciendo eso. no, pero lo que sí es cierto que a mí me parece que hay una gran hipocresía, y es por lo que trato de decir, que un poquito de sentido común, que las consecuencias de todo lo que está ocurriendo, hay aquí nombres con responsables, nombres y apellidos, que fueron los autores, los partícipes, los que provocaron una situación de desequilibrio, como lo que está pasando ahora en Siria. En Siria ya está analizado, en Siria se considera como un conflicto subsidiario, que se llama. Eso significa que varias potencias utilizan el territorio para enfrentarse, como pasó en la Guerra Civil Española. Y ahí nos encontramos a Arabia Saudí y Qatar, que se el enfrentan. territorio de otros. ¿Y qué ocurrirá en Siria cuando termine el conflicto de Siria? Pues será un auténtico desastre. Un Y de estado allí fallido. podría surgir cualquier otra Por cosa. supuesto. ¿Me permiten ir a tribuna? ¿Comentarios o preguntas? Sí, un poco, en términos generales yo estoy muy de acuerdo con el hecho de que toda vida vale exactamente lo mismo y cómo se ha manipulado la información, o manipulado, no, malversado un poco la data que tenemos hacia el público en general. Lo que sí en un toque estoy un poquito de acuerdo con Graciano es que no es que sea lógico que duela más, sino que es natural que el muerto de uno le duele más a uno que el muerto más ajeno. Es un poco natural para la gente, porque a veces estamos hablando, lo hablamos un poco más encima en un tema de un debate político o un debate de ciencias políticas o jurídico, que todavía vale exactamente igual, pero es normal y es natural que la gente sienta un cierto grado de identificación con los uruguayos, por ejemplo, en nuestro caso, una empatía un poco más grande con los españoles, tanto porque tenemos una colonia muy grande en Barcelona, tanto porque, por ejemplo, en mi caso personal, mi hermana vive a 3 cuadras del atentado de Barcelona. Entonces, uno no siente ese miedo que le corre como hielos por los huesos cuando sucede en Etiopía que cuando sucede a 3 cuadras de donde vive tu hermana. Yo creo que ahí hay un elemento que tal vez, que es por lo que se replica. Pero Son dos cosas distintas. Una cuestión es la cercanía, ¿no? Claro, Toda noticia nos afecta más si está más cercana. Y otra cuestión es cómo los medios de comunicación te muestran la muerte y te muestran cuánto vale la vida. Cuando cayeron las Pero en Torres eso estoy de Gemelas, acuerdo, pero lo que estoy diciendo, ¿tuviste Vero, un yo estoy cadáver? de No lo acuerdo con viste. lo que tú decís, Cuando hubo, por ejemplo, lógicamente. el desastre que hubo en Haití, los muertos se veían en todos los reportes. La vida vale distinto, depende de dónde viene. Yo estoy de acuerdo con ese. Disculpa, ese ejemplo que tú estás poniendo. Hace un año y pico teníamos a ese niño que venía En la con los orilla. refugiados y estaba muerto en la playa y lo vimos de arriba abajo y nos dolió a todos en el corazón. Cuando hay un niño, hace pocas horas, todavía capaz que recién lo enterraban en Barcelona, asesinado por estos señores que parece que despiertan tanta ternura, estos asesinos, bueno, ahí la imagen no se mostró, ahí se pidió que la imagen, no estuviera. Disculpe, Entonces yo también no estamos quiero corriendo el intervenir, riesgo de perdón, tratar a yo- dos niños muertos de Bien, diferente permiso, manera. por favor. A ver, me gustaría que hable el Yo quiero invitado, intervenir por favor, porque no quiero que se malinterpreten Yo no cosas. sé a quién puede despertar ternura, de luego a mí no. Yo no sé usted a quién, cómo ha interpretado y lo que ha interpretado. Ternura, maestras de esos niños una cosa diciendo es lo maravilloso que eran los niños conocimiento, asesinos. estudio y comprensión de una realidad para combatirla, pero ternura no despierta ningún asesino. Ni el Bueno, me alegro. ningún asesino, ni oficial ni terrorista. Me alegro Lo que mucho. ocurre es que la única forma de entender y combatir el terrorismo no es negándolo, ni atrincherándonos en la islamofobia, sino Bien. comprendiendo la realidad. Pero y eso es lo que una ocurre. pregunta, Graciano, por favor, una pregunta. Usted hacía referencia al caldo de cultivo, efectivamente, para nacionalismos, ¿no? Para, bueno, un montón de otras reacciones que nadie quisiera volver a asistir, ¿no? Y salvando las distancias, pero podría asimilarse el triunfo de un Trump en Estados Unidos al Brexit en Europa. No, tal vez, no sé si es que la gente lo que vota es desde el espíritu nacionalista intelectualizado, o si en realidad vota por asociación a un estado o sensación de seguridad de otros tiempos. ¿Qué hay ahí? Mire, la historia se vuelve a repetir. Es decir, yo cuando explico Unión Europea, nosotros explicamos cómo había un proceso de integración y de intelectualidad en Europa de unión hasta llegar en 1929, con la crisis del 29. Sí. Surge el Partido Nacional Socialista en Alemania, llega Hitler al poder y se produce lo que se llama la Segunda Guerra Mundial. Cuando hay crisis económicas, y eso está más que probado, resurgen los nacionalismos.
Y resurge sobre todo el diferenciarse del otro, resurgen los movimientos de independencia y resurgen los movimientos de diferencia. Y por lo tanto, no es de extrañar que los movimientos de xenofobia, los movimientos de repulsión hacia el otro y de soberanía y nacionalismo que nunca se ha conocido en Europa, yo no, bueno, sí lo digo, en la Europa reciente de la Unión Europea, las políticas tan poco solidarias que está despertando la Unión Europea al día de hoy son manifestación de un proceso de crisis económica y un refortalecimiento del nacionalismo. La Unión Europea ha firmado el 16 de marzo del año 2016, ha firmado un acuerdo internacional con Turquía por la que Turquía se compromete a contener todos los refugiados que vienen de Siria, ¿no? Hay que distinguir entre refugiados e inmigrantes. Los inmigrantes son los que voluntariamente por razones económicas van y los refugiados son los que se escapan de un conflicto armado. Internacionalmente los estados tienen la obligación de aceptar a los refugiados, no a los inmigrantes, porque el ius immigrandi no existe, el derecho a la inmigración no existe. El Estado tiene la obligación de dejar salir, pero no de aceptar a nadie. Sin embargo, los refugiados sí. ¿Qué ocurre? ¿Qué ha hecho la Unión Europea? La Unión Europea ha firmado un tratado a cambio de dinero, para que Turquía se convierta en el gendarme de la Unión Europea. Ese tapón. Sí, sí, es un tapón. Ha dado 3.000 millones de euros y una serie de prebendas políticas para contener. Eso se contextualiza en un momento en el que la mayoría de los partidos políticos que gobiernan Europa son partidos de derecha que tienen el apoyo de otros partidos más, podemos ser extremos, y en un momento de insolidaridad incluso dentro de la propia Europa, con Grecia, con Irlanda, con España, ¿no? Y eso es manifestación de lo que ha pasado en otras veces de la historia, cuando llega la crisis. Tenemos que hacer una pausa. ¿Está familiarizado con los experimentos del psicólogo Milgram en Yale, en Estados Unidos? Ah, sí. Bueno, sí. lo conversamos, porque remiten un poco a los nacionalismos, a la autoridad, como supo ser Hitler en su momento, y por qué no, a la autoridad de un Estado islámico en la actualidad. Lo conversamos cuando regresemos. Les cuento antes que agosto es el mes del lente de contacto en óptica Estela Hinchuk con un 25% de descuento y los cosméticos con 50% de descuento. Aprovechen, sus 5 locales tienen esta misma promo, los 5 que tienen Montevideo y los 2 que tienen Punta del Este, abierto todo el año. Ya venimos.